Bienvenidos y bienvenidas a Salir del Laberinto, este podcast sobre biotecnología. Yo soy Esteban Rafele y hoy nos visita Esteban Corley, que es el director de MapScience. Esteban, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer. Nos interesaba hablar con vos por un montón de cosas, por toda tu extensa trayectoria, que arranca hace ya mucho tiempo. Te recibiste en Ciencias Biológicas en el 81. ¿Cómo vivís desde todo ese recorrido este auge que hay hoy con un montón de proyectos basados en biotecnología, con startups y con distintos desarrollos que parece estar en ebullición en los últimos años? Bueno, espero no decepcionarte y haber aprovechado estos años bien. Sí que veremos a lo largo de la entrevista si fue así. Pero yo soy de esa generación que tuvo la suerte. Yo soy de la generación de la biología molecular o de la ingeniería genética, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en la facultad, arrancaba toda esa efervescencia, si querés, más nerd, pero se veía el potencial y toda esta precisión, toda esta fantasía que generaba el poder manipular genes, ¿no? Eso era algo que entusiasmaba. Entonces yo arranqué en esa generación cuando se fundó el INGEBI, que funcionaba dentro de lo que era la estructura del Instituto de Biología y Medicina Experimental, en Cabildo y Monroy, justo estaba el instituto, y empecé a acercarme por interés sobre todo a la biología molecular, ¿no? Que me daba esta cierta tranquilidad o le daba un sustento a la biología que hasta ese momento yo como estudiante de biología me parecía un poco más más light, ¿no? Salvo el darwinismo, y festejo que esto se esté grabando sobre la calle Darwin, me parece muy apropiado. Pero no teníamos ninguna idea de industria ni de nada de eso. De hecho, un amigo me llamó y me dijo, están buscando gente para trabajar en laboratorios BioScius, que están armando un equipo de biología molecular, ingeniería genética, y como son las cosas de la vida, como yo me quería casar, estaba haciendo investigación en la Fundación Campomar en esa época, pero muy difícil vivir como hoy, vivir con una beca. Entonces fui a la entrevista, te digo, sin un gran entusiasmo, creo que en el fondo pensando que tal vez tampoco me iban a contratar, pero quedé y formé parte de un grupo pionero muy chiquito, que se había formado ahí para clonar citoquinas, digamos, señales biológicas para generar determinados efectos inmunes, ¿no? Puntualmente era el interferón alfa, que en ese momento tenía un uso bastante restringido, se usaba para el herpes labial, y había un uso en oncología. Interrumpime porque yo puedo continuar así, o sea, si querés meter otras preguntas ya te advierto anticipadamente que tenés que parar. Pero así fue, y ahí es donde descubrí que había un mundo que además apelaba mucho, y creo que apela a muchos de toda esta gente que vos estás entrevistando en la startup, algo de poder ejercer una profesión, ¿no? Es como el uso de ese conocimiento en algo que podía tener un impacto en la sociedad, en términos de productos, de servicios, de cosas que cuando estudié biología no eran lo que yo pensaba que era el objetivo de la carrera, ¿no? Así fue que arrancamos. Y si pudieras resumir en dos instantáneas esos inicios tuyos con este momento actual, ¿qué cambió en la ciencia y en la manera en la que se desarrollan proyectos para que hoy tengamos a la Argentina posicionada en un top 10 de países con potencial de desarrollos biotecnológicos contra países, digamos, de otro PBI, de otro poder adquisitivo, de otra cantidad de habitantes? ¿Por qué eso? ¿Por qué Argentina? Sí, mira, yo hay algo que, bueno,
por ahí es muy nerd lo que te voy a decir, pero siempre doy este ejemplo. Si vos agarras un frasco de ácido acético, una botella, hay líquido ahí adentro de esa botella. Ahora, si vos metés una varillita de vidrio dentro de la botella y raspás un poquito el costado del vidrio, se forma un cristal y inmediatamente toda la botella se te cristaliza y se te convierte en algo sólido. Para mí hay mucho de eso. Yo creo que hay mucho de tradición, mucho de conocimiento de las personas, mucho de ese entusiasmo inicial, mucho obviamente de la historia que tenía la Argentina en las ciencias, lo que hoy se llaman ciencias de la vida, ¿Sí? bioquímica, medicina. Acá se citan mucho los ejemplos de los premios Nobel, que por supuesto tiene un impacto importante, ¿no? Desde ya. De hecho, yo empecé haciendo investigación en la Fundación Campo, lo que se llamaba hoy Instituto Leloir, que era Fundación Campomar en esa época, y todavía estaba Leloir trabajando en el instituto cuando yo ingresé. Pero es el conjunto de gente, ¿no? Me parece que hay cosas que son un poco colectivas. Y una vez que se genera ese entusiasmo y tenés un grupo de 10, 15 personas, yo creo que eso derrama. De hecho, yo siempre doy el ejemplo, y si bien yo me fui de Biocidos y de hecho me puse a trabajar en mis propias, con mis socios y mis compañeros en propias aventuras empresariales, creo que Biocidos tuvo un impacto muy grande de ser una empresa que dijo, yo quiero ingresar a este mundo, no sé muy bien cómo, armo un pequeño grupo y empiezo. Hoy para seguir la lógica de tu pregunta, hoy es un gran momento. Yo siempre digo en mi casa, si yo hoy pudiera empezar de vuelta, volvería a meterme en biología molecular, pero incluso con más conocimiento. Hoy están pasando cosas extraordinarias, o sea, las herramientas se han multiplicado, ha tomado una velocidad, una comprensión profunda de los fenómenos biológicos que están ocurriendo dentro de las células, en un tumor, en el sistema inmune. Es un momento realmente para entusiasmarse, pero creo que estos grupos que al final nos fuimos desprendiendo de Biocidos y armando nuestros propios intentos de armar empresas en biotecnología, ¿Sí? creo que ha generado un efecto muy positivo en los demás, ¿no? Que es ver qué puede suceder. Ahora volvemos un poco al camino cronológico, a la trayectoria, pero me quedé pensando en algo que mientras contabas este camino, que es esto de que efectivamente estamos en un momento súper efervescente a nivel de conocimiento, de desarrollo, que abre un océano de posibilidades. ¿En qué momento vos detectaste como ese hongo de la bomba atómica? Decís, esto es una locura revolucionaria, digamos, esa explosión no en el sentido de bomba atómica destructiva, sino en el sentido de, acá pasó algo importante que cambia todo. Si yo te tuviera que decir, creo que los últimos 10 años han sido súper... Cuando nosotros empezamos, te digo que por muchos años, para nosotros todo era expresar proteínas no haciendo ingeniería genética. Es decir, que yo digo, casi todo lo que vos ves hoy en ingeniería genética, en lo que daríamos en llamar biofármacos, arranca de una idea bastante sencilla y largamente probada, que era, bueno, yo sustituyo lo que le falta a la gente, ¿no? Pierden sangre, le doy sangre, le falta suero, le pongo suero. Tiene un problema de diabetes, bueno, tengo que darle insulina. Descubro que, y esto de la insulina es del año 1920. Entonces era lo que nosotros llamamos sustitución like for like, ¿no? Me falta esto, le doy esto mismo. Al tiempo, en los 80, arranca esta idea de, bueno, el problema que tiene esto de sustituir es que el origen de donde vos estás sacando tus materias primas es en los propios sistemas biológicos, ¿no? Sangre tiene que venir de otra persona, la insulina se producía en cerdos o en vacas, pero presentaba algunas dificultades. Por ejemplo, no es idéntica a la insulina humana.
Entonces tenía que sacarlo del animal, modificarla para que se parezca más, pero al final dependía de que yo tuviera estos animales. Cuando alguien dijo, no, yo puedo tomar el gen que expresa esto y lo puedo meter en otro contexto, por ejemplo en una bacteria, y la bacteria me lo va a producir igual, porque la bacteria no va a distinguir. Hay algo que a veces es difícil y por eso vuelvo a traer en Darwin, es decir, todos los seres vivos usamos el mismo código genético, o sea, lo interpretamos igual. O sea, un virus lee un gen de la misma forma que lo lee tu organismo. Es exactamente el mismo. O sea que si yo saco una información de uno y lo pongo en otro, ese otro no distingue que viene de otro lado. Eso es increíble. Entonces una bacteria termina produciendo insulina. Eso fue revolucionario, pero por muchos años fue, te diría, el centro de la biotecnología. Era, bueno, podemos hacer, ahora no tenemos limitación, podemos producir insulina, podemos producir hormona de crecimiento, podemos hacer un montón de proteínas, interferón, esto que te comento, cosas que puedo darle al organismo, incluso ahora ya no para compensar, sino para aumentar. Le voy a dar interferón, que es una molécula que normalmente produce muy poco el organismo, te lo inyecto para lograr algún efecto. Ahora, el paso siguiente, que para mí es lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo ahora, es decir, ¿y por qué tengo que hacer una proteína humana? ¿Por qué no puedo inventar algo? Y eso, para mí, también tiene que ver un premio Nobel argentino, que es Milstein, que también, basado en algo que nosotros sabíamos, si yo te inyecto a vos un virus atenuado, vos al tiempo vas a hacer anticuerpos contra ese virus. Esas proteínas, esos anticuerpos, son proteínas nuevas, no estaban circulando antes de que yo te expusiera a este antígeno. Lo que pudieron hacer Milstein y Köhler, que yo siempre digo, siempre nosotros hablamos de Milstein porque es el nuestro, pero había un alemán también trabajando con él. Lo que ellos vieron era, bueno, ¿qué pasa si yo tomo los linfocitos que producen los anticuerpos y los cultivo, los inmortalizo? El problema que tienen los linfocitos es que hacen un ciclo de vida y se mueren. Lo que ellos hicieron era tomar un linfocito. El linfocito es la célula blanca tuya que produce el anticuerpo. Si yo este linfocito lo tomo, lo fusiono con una célula, logro inmortalizarlo. Y ahora tengo una célula que se replica en forma indefinida y produce ese anticuerpo en forma indefinida. Entonces puedo producir, es el advenimiento de los anticuerpos monoclonales. Eso cambió la idea, porque yo digo, ahora puedo hacer un anticuerpo contra un antígeno tumoral, una molécula que no existía en la naturaleza. La invento yo, porque yo le inyecto a un ratón células de un tumor humano, el ratón hace anticuerpos, tomo esas células, las modifico. Te estoy hablando de los inicios, esto ha mejorado mucho. Pero esa ruptura, digamos, si querés, de la evolución histórica, de tomar los genes tal cual son, fue un cambio revolucionario, porque yo puedo hacer anticuerpos contra lo que me parece. Y así empezó todos los anticuerpos monoclonales, que es lo que hacemos nosotros en MapScience ahora. Pero a partir de esa ruptura de cabeza, se empezaron a pensar en muchas otras cosas. ¿Y qué pasa si yo hago un anticuerpo que en vez de pegar un solo antígeno, pega dos antígenos a la misma vez? ¿Y qué pasa si en vez de inyectar una proteína, inyecto el mensaje de esa proteína, que son las tecnologías de mensajero? Bueno, ¿y qué pasa si ese mensajero lo invento yo? En vez de que sea de una proteína humana, me invento algo que yo quiera. Y esto crece y crece y crece. Y nosotros lo vemos, y perdón, y ahora te dejo repreguntar, pero lo vemos mucho en los medicamentos, en los fármacos. Pero ha tenido un impacto gigantesco en entender los mecanismos de acción. Yo puedo tomar una célula, puedo secuenciar completamente el genoma de esa única célula, puedo además secuenciar todos los RNA, todos los mensajeros, todos los mensajes que tiene, y hasta puedo distinguir a esta célula que tiene la misma información genética, que es del mismo tipo génico, que es del mismo tipo celular que esta otra, esta me expresa una genes y esta no, y puedo entonces empezar a ver en un tumor qué pasa, por qué ahora ese tumor se está desviando y está expresando otras cosas. Es decir, esto crece a una velocidad, más la inteligencia artificial, más la tecnología. Ahora llegamos a la inteligencia artificial, o en un rato, porque este viaje continúa, pero vos decías
que todo esto viene ocurriendo, pero sobre todo en los últimos 10 años. Sí. Y es más o menos el tiempo, hace 9, 10 años, en el cual se inaugura en la Argentina la planta de Mab Science, que es la primera planta de anticuerpos monoclonales del país. Sí, tenés razón. Sí. Eso fue porque ustedes lo veían venir y entonces pudieron anticiparse a ese momento de la ciencia, a ese desarrollo que estaba por venir. ¿Fue mera casualidad? ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva? No, respondía a otro modelo que me parece que ahí sí es bien específico de, si querés, de Argentina sobre todo de Argentina, te diría, que es, si vos mirás cómo evoluciona el mercado farmacéutico, cada vez más los biofármacos están ocupando un lugar más relevante. En este momento te diría que más o menos, por ejemplo, si vos mirás Europa, creo que el 40% del gasto en fármacos es en biofármacos. Y hace 10 años era el 25% del gasto. Una de las razones es porque estos medicamentos sirven y porque y muchas empresas se largan a hacerlos porque vos entendés el mecanismo de acción perfectamente. O sea, no es como una molécula química que vos en general, por lo menos había, hoy por ahí se van a enojar los que hacen eso, pero históricamente había mucha prueba y error. Busco una serie de moléculas y veo si estimulan un receptor o no. Yo, si quiero estimular un receptor, lo puedo hacer a propósito, adrede, sin muchas vueltas, sin muchas dudas técnicas. Pero el problema que genera países como los nuestros es que el gasto en salud se descontrola. Yo creo que hoy el 50% del gasto de las obras sociales es en biofarmacia. Por lo tanto, ya desde la época de Biocidos, casi todo por lo menos toda mi vida profesional ha sido en apuntar a los biogenéricos, que no se llaman biogenéricos, sino que se llaman biosimilares. Biosimilares, sí. Es decir, nosotros tomamos un modelo de un medicamento que nosotros sabemos que funciona, sabemos que tiene un resultado y tratamos de ofrecer una alternativa al único proveedor que existe durante el periodo que está protegido por patentes, ¿no? Porque Claro. es una industria bastante regulada y además protegida. O sea, el biosimilar es, de alguna manera, logra replicar lo que hace ese medicamento, Claro. que es único, Exacto. sin tener que asumir ese costo enorme de que es el de la patente. Claro, no es el costo de las patentes porque en general vos entrás con un biosimilar cuando las patentes ya han vencido. Pero vos haces un desarrollo independiente para que el día que venza esa patente haya un competidor. Tener la competencia. Porque hay una complejidad tecnológica atrás de eso, ¿no? Bueno, leía el otro día preparando esta entrevista que en los últimos 5 o 10 años la cantidad de biosimilares aumentó muchísimo con participación de mercado. Sí, no solo aumentó en participación de mercado, sino que ha tenido un impacto muy fuerte en los precios, porque han bajado los precios, incluso de los productos que autodenominados innovadores. Son innovadores, la verdad. Nosotros seguimos a los innovadores, pero el producto de referencia, vos pensás que hoy una patente te otorga unos 20 años de exclusividad. Sí. No se puede ejecutar los 20 años porque entre que vos patentás y lanzás el producto al mercado, por ahí perdés 5 o 6 años. Pero un laboratorio en promedio tendrá unos 15 años de vida útil de ese producto. Entonces, tiene una posición dominante clarísima, que hay productos hoy que están facturando un producto $20.000 millones por año. Son números grandes. Ahora, lo cual lo hace muy atractivo para el competidor. Ahora, cuando vos entrás, el impacto que genera es que baja el precio de ese mismo producto y una cosa que, si querés, predice el sistema capitalista que tenemos ahora, pero que aumenta el acceso de los pacientes, porque por más que en muchos casos todos estos pacientes están cubiertos por algún seguro de salud o lo que fuera, igual no te lo hacen fácil el acceso porque el medicamento es caro, entonces tenés que hacer toda una serie de trámites. Y se ve claramente, y Europa es un gran ejemplo de eso, cómo el ingreso de los biosimilares de muchísimos laboratorios, de entre ellos el nuestro, pero no somos los únicos, ha tenido un impacto en que en muchos países ese ahorro que tienen lo aprovechan para tratar más pacientes.
Hablando del precio de medicamentos, es cierto que el biosimilar ayuda a bajar el precio al darle competencia al que venía siendo el único del mercado y demás. Ahora, desde el lado del consumidor sigue siendo muy caro el acceso Sí, son muy caros. a los medicamentos. De hecho, los últimos índices de precios de acá de la Argentina, lo que es aumento de medicamentos viene muy por arriba de los precios generales. ¿Por qué todavía está tan lejos, al menos la percepción desde el lado del consumidor, el acceso al medicamento versus la promesa de la industria de, bueno, hay tanto desarrollo, hay tanta investigación, que esto va a redundar en una mejor calidad de vida porque el medicamento no solamente te va a mejorar la salud, sino que va a ser más asequible? Yo no te puedo hablar de la industria en general porque vivo, si querés, en una esquina, en un rincón viéndola. En el caso de los biológicos, lo que sí es que hay una complejidad grande, hay una inversión muy grande de la industria en la producción, pero sobre todo hay una inversión súper grande en el desarrollo. Hoy te digo, desarrollo de un medicamento. Fíjate que nosotros desarrollamos un medicamento cuya eficacia es conocida, cuya seguridad es conocida, pues nosotros no estamos haciendo algo que tenga un riesgo de fracasar en términos de eficacia. Si yo logro mimicar bien esta molécula, va a ser eficaz. Y sin embargo, así todo, vos estás hablando por ahí de inversiones de $200 millones, de $150 millones, para el desarrollo, para el ensayo clínico, para la demostración de similaridad. Es decir, no es pero a su vez, si vos ves los biofármacos de primeras generaciones, esos están muchísimo más baratos de los que estaban hace 20 años. O sea que la tendencia es hacia la baja, pero hay si querés, hay un impedimento tecnológico, pues nosotros hoy dependemos de lo que nosotros llamamos el nivel de expresión de las células, cuánta proteína produce cada una de las células, cuánto te cuesta el medio de cultivo donde vos las creces. Nosotros usamos unos bioreactores bastante sofisticados que tienen unas bolsas de plástico, son casi, como te diría, una versión descartable de un bioreactor. Nosotros cultivamos células en reactores de 2.000 litros. Es un tanque de 2.000 litros. Un tanque de 2.000 litros, pero es todo de acero, pero en el interior vos usás una bolsa de forma que tiene una gran ventaja porque eso te evita contaminaciones cruzadas, no tenés que lavar después para asegurar si querés hacer otro producto. Además, esa bolsa vos la sacás y podés meter otra e inmediatamente podés usar ese tanque para la próxima tanda, pero son equipos hiper sofisticados, muy caros. O sea, todas esas cosas van poniendo presión, obviamente, sobre los costos. Uh-huh. Hay algo interesante en el recorrido de MapScience y de la industria en general de biosimilares. Vos recién lo mencionaste, se requieren muchísimas inversiones, muchísima plata como para desarrollar productos, y por otro lado tenemos un ecosistema de emprendimientos que está arrancando, que junta unos cientos de miles de dólares para armar el primer proyecto y demás. ¿En qué punto esos proyectos embrionarios, si querés, pueden escalar, y en qué punto van a necesitar, como en el caso de MapScience, que venga, en el caso de ustedes, su Grupo ISUD, o en algún otro caso, algún otro grande del mercado con espalda como para solventar esa inversión y eventualmente poner el dinero que hace falta para concretarla? Mira, si la idea es buena, a mí me parece que tenés mucha chance. Hay algo muy, muy lindo, si querés, del ecosistema emprendedor argentino, y el Santa Fe 500, el GridX, ¿no? Que ahora hay gente que te acompaña. Nosotros hicimos todo a lo bestia, todo desde la ignorancia. Yo siempre digo, cuando doy unas charlas de emprendedorismo, que yo agradezco un cierto nivel de ignorancia que tuve yo cuando arrancamos con mis socios a tener nuestra primera empresa. Porque visto retrospectivamente, si yo hubiese sabido los momentos que íbamos a sufrir, los malos tragos, los puntos para atrás, tal vez no hubiésemos emprendido. Yo creo que esta gente tiene
gente que los ayuda, que los guía, que los apoya, que les da este primer dinero que no es menor, pero indudablemente tenés que... y no tenés que sobreestimar el lado que aportás vos como tecnólogo, digamos, porque hay cuestiones de marketing, hay cuestiones de cómo accedes a los mercados, hay cuestiones regulatorias, hay cuestiones legales. Una cosa que hay que entender, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, yo dije, mira, yo puedo clonar, puedo expresar algo en Escherichia coli, somos lo más. Entonces, con esto, todo el mundo va a venir a querer trabajar con nosotros. Y es una parte del todo, ¿no? Tenés que armar toda esa cadena. Y esa cadena, yo creo que lo bueno que tiene Argentina también, y creo que por eso también ves tanto emprendedor, es que también hay un ecosistema, si querés, nacional, de laboratorios grandes que entienden los mercados, que exportan, que conocen los mercados del mundo y que te permiten, siempre digo, y lo pienso mucho para MapScience, yo creo que si nosotros, hoy si tuviera que decir qué sabemos hacer nosotros, sabemos producir anticuerpos. Te diría que después de todos estos años, te diría que eso te diría que lo sabemos hacer bien. Ahora, hay mucho conocimiento, como digo, embalsado en el sistema de ciencia, tecnología e innovación público. Y esos investigadores hoy podrían venir a nosotros y tener y unir un tubo a lo que ellos están haciendo para llegar al mercado, no un caño que los va a llevar de ahí al mercado. Y yo creo que eso, en la Argentina hay varias opciones, ¿no? Antes de arrancar, pues fíjate que ahora tenés MapScience, tenés Amega, tenés Laboratorios Casará, tenés Richmond, seguiste Biocidus, el pionero. Bueno, y cuando empecé yo estaba solo Biocidus. O sea que eso creo que abre la posibilidad para dialogar con los grupos de investigación de aquí de Argentina, ¿no? Y las startups desde ya. Totalmente. Llegamos a la pandemia, un poco lo traías vos, ya con una estructura científica y productiva armada que permitió de alguna manera dar una capacidad de respuesta limitada porque te agarró patas para arriba, te puso todo patas para arriba, pero bueno, ya el laboratorio de MapScience ya estaba productivo y de hecho ahí se empieza a fabricar el componente para lo que es la vacuna de AstraZeneca para la región. ¿Cómo fue ese momento? El momento pandémico primero y el momento de, bueno, vamos a buscar la vacuna. Fue impresionante, te digo que realmente fue porque se dieron muchas cosas. Primero que nosotros tenemos una fábrica estrenadita hacía meses, muy pocos meses. Y al tiempo fue bastante gracioso porque con varios de mis colegas y tipos que trabajan en diferentes empresas del grupo, habíamos armado un grupo de WhatsApp que se llamaba COVID, lamento, y nos compartíamos paper, informaciones, lecturas y AstraZeneca tuvo una idea bastante innovadora para la industria farma, que es, ellos se dieron cuenta que ellos no iban a poder producir en un único lugar vacuna para todos los lugares que tenían que abastecer. Entonces, a diferencia de lo que uno pensaría, bueno, porque uno normalmente que va a decir, bueno, invierto, construyo, multiplico mi fábrica, ellos se dieron cuenta que eso no podían y salieron a buscar en los diferentes territorios gente que lo podía hacer. Pero en plena pandemia esto, o sea que todo fue vía Zoom, vía Teams, Meet de Google y hasta nos auditaron la planta, recorrimos la planta físicamente con un teléfono y un Steadicam, ¿viste? Para poder tener teléfono para mostrarle esto es así, esto es así. El palito del selfie. Exactamente. Sí, un poquito más, habíamos gastado un poco más. Teníamos esto que te hacen que la cámara no tiemble. No sé cómo se llama, steady o algo así. Bueno, y mientras les íbamos mostrando los equipos y las cosas, hicimos una transferencia tecnológica en un periodo cortísimo. Tuvimos que adaptar la planta porque obviamente había cosas que había equipo adicional. Pero para mí, y el ejemplo que doy siempre es como si de pronto vos tenés un arquitecto en Nueva York
que diseña un edificio, él te lo puede mandar a una empresa constructora en Argentina y hacerlo, porque acá alguien puede interpretar el plano, y fue exactamente eso. O sea, ellos nos dieron los manuales, esto es lo que hay que hacer. Nosotros hicimos las compras, las adaptaciones de la planta y nos pusimos a fabricar. Y se sumaron varias cosas, además, que las autoridades regulatorias vinieron inmediatamente a inspeccionar. O sea, la aduana facilitó lo que era la importación de los equipos, porque imagínate en tiempos... nosotros en el término de 4 meses nos pusimos a fabricar. Y un dato En adicional, términos de 4 meses, perdóname, desde que desde que dijimos vamos a hacerlo hasta que nosotros descongelamos el primer vial, porque vos haces cultivo de 2.000 litros, pero para llegar a 2.000 litros arrancás con un tubito que tiene 1 mililitro. sí, Entonces, ese descongelamiento es para nosotros el inicio de un lote. claro. ¿Y esos 4 meses contra qué periodo de tiempo compara? En un tiempo normal, cuánto dura? Normalmente en una transferencia tecnológica vos estás hablando de 14 meses, 15 meses, porque ves, verificás, mandás muestras, consultás documentos. Nosotros en ese momento redactamos los documentos, pero un dato muy importante también de la Argentina, que yo creo que vale la pena destacar, es que nosotros contratamos como a 130 personas adicionales. Y nosotros, de nuestra gente, los que trabajan en MapScience, el 70% son universitarios o estudiantes universitarios avanzados. Esto habla que vos en Buenos Aires tenés esa gente, están. Entonces nosotros en el periodo de 6 meses pudimos era duplicar nuestro plantel para poder hacer esto. Pero otro ejemplo que doy es que fue de las primeras veces que nosotros podíamos ir a casa y explicar qué hacíamos, porque todo el mundo sabía lo de la vacuna y que era necesaria la vacuna, pero hasta ese momento, viste, trabajar en biotecnología era un poco más oscuro, menos difícil, conocido, claro. esto era fácil de explicar. Sí. Voy al trabajo a hacer esto, viste. Y 4 años después, estamos ahora en mayo 2024, y empieza a haber, toda esta investigación sobre la vacuna en sí, los procesos que hay en Gran Bretaña. La Unión Europea pone en pausa la distribución de la vacuna por algunas cuestiones Efectos que tienen que ver adversos. con efectos adversos. ¿Cómo lo lees eso en retrospectiva? Mira, vacunar siempre es riesgo-beneficio, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar por AstraZeneca, porque nosotros lo que hicimos fue fabricar para ellos, ¿no? El producto para ellos. Pero todo lo que se informó ahora son cosas que se fueron informando en tiempo real cuando fueron ocurriendo. Y bueno, en estas cosas, viste, hay mucho, naturalmente hay mucha preocupación. Hay mucho trabajo también en demostrar que efectivamente lo que te sucedió causado en esto. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Ahora se vacunaron, y incluso porque todas las vacunas han tenido efectos adversos de diferentes grados y diferentes tipos. Pero el beneficio, la cantidad de vidas que se salvaron ha sido enorme, ¿no? Obviamente no es el consuelo para el que le tocó el efecto adverso, ¿no? Claro, claro. Me gustaría conversar un poco sobre el vínculo entre lo público y lo privado en la investigación, también en la industria de la salud. De hecho, un poco vos lo mencionabas recién, vinculado a la pandemia, a la necesidad de movilizar recursos para obtener rápidamente la vacuna, hubo ahí una colaboración de facilitarte los procesos, de abrirte las importaciones necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento también entiendo que en la planta inicial de MapScience hubo recursos, hubo subsidios del sector público también. Pero más allá de estas cuestiones puntuales, y atendiendo a tu experiencia, ¿qué te parece que tiene que hacer, que está haciendo y que tiene que dejar de hacer el Estado para favorecer el desarrollo de la ciencia, y puntualmente de esta variante de la ciencia aplicada a producción y a desarrollo? Sí. Bueno, yo soy un gran creyente en lo público-privado. O sea, para mí no es algo que merezca mucha discusión, porque me parece que
sobre todo en lo que es la investigación científica, la masa de gente haciendo investigación en el sistema público es enorme. Vos eso no lo podés tener nunca en una empresa, digamos. Podrás tener diferentes empresas apuntando a diferentes. Por otro lado, creo que la existencia de empresas que vehiculizan eso, yo creo que antes te comentaba, nosotros pasamos de ser en el 2012 8 personas a ser cerca de 420 al día de hoy. Y pasamos de muchos años, y agradezco a los inversores la confianza que tuvieron, muchos años de perder plata, o invertir plata, digamos, ¿no? Pero los números son negativos, no distinguen el motivo de la negatividad. A este año vamos a exportar 35 millones de dólares de materias primas con un gran valor agregado, digamos. En definitiva, estamos hablando de un anticuerpo monoclonal que va a Europa y va a ser utilizado en pacientes en Europa, ¿no es cierto? Nuestra planta ha sido aprobada para abastecer ese mercado. Perdón, un anticuerpo monoclonal que va a ir ¿a qué tratamientos? Es un bevacizumab, es un medicamento que nosotros ya tenemos en el mercado hace mucho tiempo y venimos creciendo en el volumen de producción. Se usa en cáncer colorectal, sobre todo, pero en varias indicaciones oncológicas. Y biosimilar. Claro. Así que, en ese sentido, me parece que está, digamos, hay un lugar donde se genera conocimiento. Hay otro lugar que tracciona, porque de ese conocimiento hay una parte que vos decís, yo pienso que esto puede tener un pasaje rápido y creo que eso hoy lo están cumpliendo las startups. Si vos, la mayoría de los que has visto vienen de ese tema científico, tecnológico y dicen, a mí se me ocurre que con esto puedo armar algo. Y obviamente eso le da otro dinamismo, ¿no? Porque una vez que hay puesto tras eso la idea de armar un proyecto para llegar al mercado, bueno, se traccionan las inversiones, se trabaja en esa dirección. O sea que para mí, ¿qué tiene que hacer el sistema público? Es seguir en lo mismo. El sistema privado, nosotros siempre decimos, tiene que invertir más. El sistema privado, sobre todo en el área biotecnológica, invierte mucho, ¿no? En investigación y desarrollo. Y en tecnología y todas estas cosas. El sistema público históricamente ha invertido mucho. Ahora últimamente no sé exactamente qué está pasando, pero eso hay que seguirlo porque tiene hay un nivel a veces de sofisticación en el sistema público que vos en una empresa no lo vas a tener, no tiene sentido que vos hagas ciertas técnicas muy y no es solo el equipo, sino es las cabezas, ¿no? Uh-huh. Y te la doy vuelta. Y del lado de las empresas, ¿qué pueden hacer para, sobre todo los grandes grupos, los grupos consolidados, qué pueden hacer para apalancar a esta investigación que parte del sector público o de la academia, o de las universidades, de los institutos de investigación? No, bueno, obviamente el sueño de una empresa como la nuestra es poder vehiculizar este conocimiento que hay en estos sistemas, pudiendo resolver todas las otras cosas que por ahí el investigador no tiene noción. Un poco lo que yo te decía, ¿no? Del marco regulatorio, cómo tenés que hacer tu proyecto, qué cosas importan que no, qué trabajos hay que repetir porque no cumplen con la norma regulatoria. Vos tenés todo este know-how ahora construido en una empresa nacional cercana, hablamos el mismo idioma, nos conocemos, muchos hemos estudiado juntos, yo ya me estoy desconectando de eso por una cuestión de edad, pero vos te conocés, ¿no? Los que venimos de las ciencias biológicas tampoco somos tantos y hay mucho vínculo personal. O sea que para mí el motor tiene que ser la tracción para llevar estas innovaciones y estas ideas. Ese desarrollo que comenzaste con tus socios en mAbxience, que luego tiene el apalancamiento de Grupo Insud y escala, llega a un punto que pasa a formar parte de una gran multinacional, ¿no? De Fresenius Kabi. 2022 compra
el 50 y pico por ciento de la empresa, creo que por $500 millones aproximadamente. ¿Cómo viviste ese recorrido hasta una empresa que de un día para el otro, no un día para el otro, pero un día le ponen precio y dice, esta empresa al 100% vale $1.000 millones? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Lo primero que pasó es que me asombró muchísimo, ¿no? Me pareció esas cosas de película, ¿viste? Cuando ves a los empresarios, bueno, no, sí, éramos nosotros. Obviamente, la internacionalización ocurrió en parte porque nuestros accionistas, el Grupo Insud, es un grupo que tiene mucha trayectoria en muchísimos países del mundo, tiene una vocación internacional y una vocación industrial. A mí, en un cierto sentido, me dio como una señal de lo que se puede hacer, de lo que se puede lograr, que si me hubiese preguntado hace 40 años te hubiese dicho, no, creo que no. Y por otra parte, el interés que generó en una empresa del calibre, del tamaño de Fresenius, fue en un punto halagador, y por otra parte una posibilidad de seguir, de crecer más rápido, ¿no? Porque llega un momento que las empresas, vos querés tener más productos, querés tener más biosimilares en el mercado, querés darle velocidad. Nosotros, mAbxience en su conjunto entre los dos países, hoy somos 1.000 y pico de personas. Y de vuelta te digo, empezamos siendo 8 en el 2010. Eso yo lo veo como un gran avance y como un ejemplo también de algo que puede ir de la periferia hacia el centro, ¿no? Como una especie de paradigma invertido. Nosotros podés hacer desde acá cosas. No creo que en aquel momento tu objetivo, tu meta haya sido ¿no? Vender la compañía o que venga un grupo grande ni hoy y diga... tampoco. No. Desde el otro lado, ¿sentís que resignaste soberanía, que perdés el control sobre algo que vos hiciste, o esto sigue funcionando como antes? No sentimos que hemos perdido el control. Y a mí me parece y eso también es importante como lección para los emprendedores, ¿no? Vos tenés que... O sea, vos no podés crecer, o no podés crecer a esta velocidad, o no podés incorporar capital, si no entregás algo a cambio, ¿no? Entonces, si nosotros no hubiésemos querido quedar en la PCGen que fundamos en los 90, sería hoy una empresa de 6 personas desarrollando productos. No creo, para nada, pero eso me parece que depende muchísimo de cómo es cada uno. Para nosotros sigue siendo, y te digo, muchos de los socios seguimos estando trabajando. Nosotros queríamos que hubiera productos que llegaran a los pacientes. Y eso está más que garantizado ahora. O sea que no tengo nada que sentir que hemos perdido nada. Al contrario, hemos multiplicado nuestra capacidad. Tenemos más gente haciendo investigación, tenemos más contactos, tenemos más chance de meternos en estas nuevas tecnologías o cosas más innovadoras, ¿no? De pensar ahora, bueno, ¿qué otras cositas podemos agregar? ¿Y qué otras cositas pueden agregar? ¿Qué están pensando? Y bueno, estamos pensando en anticuerpos que lleven cargas tóxicas. Hoy se llaman antibody drug conjugates. Vos a un anticuerpo, hoy el anticuerpo solo es el que mata las células, ¿no? Las células tumorales. Pero si vos a ese le agregás una toxina, podés usarlo como un vehículo para llevar la toxina. Bueno, eso es una cosa que estamos pensando. Estamos pensando en anticuerpos que son biespecíficos, ¿no? Un problema que vos tenés, no sé si tenés tiempo hasta las 12, pero vos cuando querés atacar un tumor, tenés varios problemas. Uno es que el tumor son tus propias células, por lo tanto a vos tu sistema inmune le cuesta reconocerlo como algo que debe atacar. Pero aunque lo logre, vos necesitas que ciertas células, los linfocitos T, lleguen y maten a las células. Ahora, vos podés hacer que eso ocurra, por ejemplo, si vos haces un anticuerpo que por un lado pega el tumor y por otro lado pega la célula T. Eso existe hoy. Entonces, podés hacer que esta célula migre hacia la célula tumoral y la destruya.
Así que hay muchas cosas que puedes hacer alrededor de esto de los anticuerpos y modificaciones de los anticuerpos. Esteban, última pregunta, se la hacemos a todos los entrevistados. ¿Cuál es para vos, después de este largo recorrido que todavía tiene cuerda por lo que acabas de contar, la salida del laberinto? Bueno, me encanta que se llame La salida del laberinto. Yo siempre les leía el cuento del Minotauro a mis hijos de chiquitos. Y siempre me hizo reflexionar la historia porque Ariadna le dio un hilo a Teseo para que saliera, ¿no? Entonces, no todas las salidas requieren de que vos le des muchas instrucciones a las cosas, ¿no? A veces hay soluciones sencillas, ¿no? Que por ahí uno inicialmente perdido en el laberinto no se te hubiese ocurrido, hubiese dicho voy a doblar 5 veces a la izquierda. No, bueno, me llevo un hilo y puedo resolver. Yo creo que la salida es esa, es buscar salidas, es buscar, es trabajar, intentar cosas y por ahí descubrir que a veces las cosas sencillas, no por sencillas, sean menos valiosas, ¿no? Gracias, Esteban, por estar acá, un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes, gracias, los esperamos la próxima. Les decimos lo de siempre, síganos en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales y nos encontramos en breve en Salir del Laberinto. ¡Chao!